Muy buenas amigos de todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Espero y deseo que muy bien. Bienvenidos al canal de Ganchillo de Carmen Cases. Yo soy Carmen y si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para que podamos tejer juntos todo lo que se nos ocurra. Para hoy os traigo una cosa que ya tenía casi hecha de otro año porque os enseñé a hacer este punto, que es el punto vainica, el año pasado o el otro, no me acuerdo. Pero lo he sacado porque no lo había terminado, de estos proyectos que se te quedan y que vas terminando pues en cuanto puedes. Lo he cerrado, es un chal que lo he cerrado y se ha convertido en un chal versátil para muchísimas cosas. Para quien quiera ir de fiesta, para quien quiera ir informal a algún sitio, porque ahora mismo hace fresquito, pero no hace frío frío, aquí por lo menos en España. Entonces tampoco te vas a poner una cosa de lana, pero algo así que abrigue un poquito el cuerpo, así el pechito, para no constiparnos, pues muy bien, ¿no? Entonces esto se puede, es un rectángulo, digamos, que lo he cerrado, y se puede utilizar para varias cosas. Yo me lo pongo así, o imaginaos que lleváis un vestido descubierto, así, en plan balconer, y queréis ponerlo como capa. También puede ser. En las fotos ahora os pongo varias posiciones para que vosotros podáis escoger. También se puede poner como un cuello, o hasta incluso darle la vuelta, así, y os abriga. Hay más posiciones, voy a coger otra. Mirad esta, sí, como que forme parte del vestido, ¿no? Os lo ponéis así en plan capa, y también, o incluso, si lo ponéis en plan así, lo podéis arrugar aquí en medio, os ponéis una florecita, o algún detalle, como os he puesto yo en la foto, y ya queda chulísimo. Así que es una cosa muy facilita de hacer. Vamos a volver a repetir un poquito el punto para el que sea nuevo y ya está, en dos filas se hace esto, 2 o 3 filas se hace, y ya tenéis ahí un complemento que os puede ser muy útil, pues si salís algún día de fiesta. Ahora vienen días que se sale, ¿no? Entonces pues os lo podéis poner y queda súper bien. Los complementos es muy importante a la hora de vestir. Entonces os ponéis vuestras joyitas, vuestras cosas, y es que parece ya que vas más arreglada. Así que deseo que os guste este trabajo y vamos ya con el paso a paso. ¡Hasta luego! Proyecto he necesitado 2 bolitas de, bueno, en este caso he cogido el lila, pero para que veáis la etiqueta, que se ve que la otra la tiré, 2 bolitas de Mondial Oro, que cada bolita de estas lleva 250 metros, o sea que 100 gramos tiene una cantidad de metros considerable. Entonces he cogido 2 bolitas, que son unos 500 metros, o sea que vosotras calcular, lo hacéis lo largo que queráis, pero bueno, que os cubra la parte de los hombros. He necesitado, bueno, las tijeras, y he empleado unas agujas del 5 para que se quedara más con más caída. Entonces esto es un rectángulo que hemos hecho. Ahora cogemos los puntos y al final, es que ahora para encontrar donde lo he cerrado, fijaros, lo he cerrado de una manera que no se ve, porque he hecho la costura de zigzag. Por dentro sí, pero que no se nota.
Entonces hemos hecho el rectángulo y lo hemos cerrado, que es muy sencillito. Y eso solamente he necesitado mi aguja de punto roma para cerrar, 200 gramos de estas bolitas que son 250 metros cada una, las agujas del 5 y unas tijeras para cortar. Con eso empezamos. Vamos a dejar un hilo bastante, bueno, lo que queráis, ¿eh? Yo lo que hago es, si voy a poner 80 puntos, esto da igual lo que pongáis, poner lo que queráis, utilizar el hilo que más os guste, la lana que más os guste, se puede hacer también en crochet con la misma idea, esto es lo que queráis, es muy sencillo. Entonces yo normalmente, si sé que voy a poner 80 puntos, lo que hago es hacer vueltas así, 1, 2, 3, 4, 5, cuando tengo los 80, por ejemplo, que es lo que he escogido, pues ya tengo el hilo que voy a necesitar. Una vez que ya lo tengo, os decía que una vez que ya lo tengo, me enrollo una argollita en los dedos y saco el hilo por aquí y ya tengo mi nudito. Entonces ahora pongo para allá el hilo corto y para acá el hilo largo y me hago, fijaros, con estos dos dedos, así, un triángulo que tengo 1, 2 y 3 cuerdas. Fijaros, agarro por aquí los dos hilos y me hago este triangulito. Y lo único que tengo que hacer es coger el primero, pasar por el tercero y por el medio. Ya tengo el primero. Otra vez. Por aquí y por aquí. El segundo. Y una vez más, por aquí y por aquí. Y ya voy haciendo todos los puntos. Una vez que ya tenemos todos los puntos en la aguja, todos los que deseemos, la largura que queramos, si os sirve de referencia, yo puse 80 puntos en el lila que habéis visto, y esto va a ser una muestra más pequeña, solo es para deciros cómo se hace. Pues una vez que tengamos los puntos, vamos a hacer solamente punto bobo, o sea, punto derecho, todo el rato, no hay nada más que hacer, solamente que vamos a dar unas vueltecitas en la segunda fila, pero todo punto derecho. Así que en la primera fila sí vamos a hacer el punto derecho, ya sabéis que las otras ya no se hará, se pasará simplemente, pero de momento pues vamos a hacer 5 o 6 filas a punto derecho. Imaginaros que no os gustan las dos agujas y queréis hacerlo en crochet, pues hacéis la misma idea con algún punto que hayáis escogido. De todas formas, yo voy a hacer la versión en crochet en cuanto pueda. Quiero escoger un punto bonito y voy a hacer la versión en crochet. Estoy haciendo el punto derecho despacio para que veáis cómo se hace en continental, en el estilo continental. Aunque aquí en España utilizamos más el inglés, pero esto reconozco que es mucho más sencillo. Entonces, bueno, pues punto derecho y punto derecho. 5 o 6 filas así. Depende de la lana que hayáis escogido o hilo, pues yo hacía 6 filas. ¿Vale? Así durante 5 o 6 filas. Bueno, imaginaros que ya tenéis las 5 o 6 filas a punto derecho, que se ve unas montañitas muy bonitas, así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dar 4 vueltas a la lana o al hilo. Vamos a meter la aguja como si fuéramos a hacer el punto derecho y cogemos una vez, otra vez, le damos como las vueltas que queramos, 3 y 4. Vamos a dejarlo en 4 vueltas. Entonces ahora sí que sacamos el punto. Volvemos. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Y sacamos el punto. Después se irá poniendo bien. Otra vez. 1. Ay, ahora me he ido. Me he puesto nerviosa. 1, 2, 3, 4.
y hacemos el punto, solamente que le damos más vueltas a la lana que hemos cogido. Terminamos la fila. Una vez que ya tenemos todas las vueltas dadas, ahora vamos a hacer solo el punto, que se nota, el punto derecho, que es el primero, ¿veis? Lo vamos a hacer normal y lo demás lo soltaremos. Fijaros, empezamos, cogemos el hilo igual y hacemos nuestro punto derecho. Ya está hecho. Pues ahora vamos a soltar los hilos que hemos dado, que han sido 3, que se nota, ¿veis? El primero siempre se sale, pero bueno, después se va juntando, no os preocupéis. Siguiente punto, ¿veis que este es el punto que hemos hecho? Pues hacemos el punto y los demás que se vengan con nosotros. Ya se irán colocando bien. Al principio se ponen un poco mal. Primero y los otros se vienen. El primero y los otros hilos que hemos dado la vuelta se vienen. Ya lo iremos colocando. ¿Veis? Este es el punto que hemos hecho. Pues este es el que hacemos el punto derecho, normal, nuestro punto derecho. Pero sacamos los hilos que hemos dado las vueltas. Nuestro punto derecho. Así hasta el final. ¿Veis cómo se queda? Suertecitas los hilos y nuestros puntos aquí en la aguja. ¿Ahora qué viene? Pues otra vez 5 o 6 filas de punto derecho, ni más ni menos. Y otra vez después, cuando tengamos las 5 o 6 filas, repetimos. Este es el punto, es muy sencillo. Y vamos a hacerlo todo lo largo que queramos. A ver, el hilo, que no se nos líe. Todo lo largo que queramos, pero bueno, que nos vaya a caer bien en el hombro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nuestras 5 o 6 filas al derecho. El primero siempre, al principio, está muy sueltecito, pero bueno, ya se irá pillando. Una vez que hacemos las tiras y volvemos a repetir la operación. Punto derecho, punto bobo, así. Así hasta que terminemos y otra vez, vuelta a empezar, así. Y vamos haciendo, lo vamos así juntando para que no se nos quede tan sueltecito. Y es un punto muy sencillito. Y ya una vez que tengamos todo lo largo que deseamos, que nos rodee los hombros, pues ahora vamos a cerrar. He cogido estas agujitas que son oscuras, que quizás se vea mejor el punto. Entonces, el primer punto, ya para cerrar, pues bueno, lo pasamos. Segundo punto, lo hacemos como hemos estado haciendo. Entonces pasamos el primero que tenemos aquí en la aguja, por la parte de atrás, lo pasamos por encima. Así. Y así cerramos. Otra vez. Hacemos el punto normal. Y el que ha quedado atrás lo pasamos por encima. Y así vamos cerrando toda la fila. Cuando lo tengamos todo, vamos a coserlo. Una vez que ya lo hemos cerrado, dejamos un hilo suficiente como para ir cosiendo y así no cortamos. Cogemos el lado que queráis, como esto es reversible, da exactamente igual. Esto después lo quitaremos y ahora vamos a juntar punto por punto. Empezamos por el primero, pasamos la aguja y esta es la costura invisible, que es haciendo zigzag. Estamos en este punto, nos vamos al de al lado y nos vamos al primero. Ahora estamos ya en esta parte, pues nos vamos al siguiente punto. ¿Veis? Siguiente punto. Lo pongo así para que se vea bien. Si me pilla bien la cámara, claro. Aquí. Y nos vamos al anterior. Otra vez. Ya que estamos en esta parte, nos vamos al siguiente. Al siguiente. Pero volvemos a de donde hemos salido. Así. Y esto es la costura invisible. Al de al lado. Y volvemos
de donde hemos salido, al de al lado y volvemos de donde hemos salido. Y así vamos haciendo zigzag, zigzag. Ir mirando que coincidan los puntos para que no se quede un lado más corto que otro. Lo vais comprobando. Ir haciendo así y esta costura después la vuelves y es que no se nota ni dónde está. Como en el fulla que tengo. Fijaros que no se nota. Queda muy bien. Entonces, bueno, pues ya está. Esto es todo. Ni más ni menos. La largura, pues os voy a decir lo que mide el mío, por si os sirve de referencia. Antes de coser me midió 1,10 y una vez que lo he cosido unos 56-57 más o menos, entonces ya está. Ir haciendo, ya habéis visto cómo me queda a mí. Yo soy grande, como siempre os digo. Hacer un poquito menos si queréis y ya os rodeará vuestro cuerpecito. De todas maneras lo vais probando en el espejo cuando vayáis tejiendo y si os gusta cómo os queda, pues perfecto. Espero que os guste. De verdad que ha sido una cosa súper sencilla, que con la falta de tiempo que tenemos es siempre necesario buscar algo práctico, bonito, porque la verdad es que este hilo de mundial, que lo puedes pedir por online, es precioso. Tiene que ser algo brillante. En negro tiene que quedar muy bonito. A lo mejor me lo hago yo en negro también. Lo que pasa es que claro, no puedo grabar en negro porque si no, no se ve. Pero que debe de quedar así con estos brillos. Chulísimo. En cuanto pueda os subo el otro chal que tengo por aquí también con el hilo también brillante, este que os enseñé en el otro vídeo, con la forma de arañita. A ver si lo termino también y os lo subo, para que lo podáis hacer y a ver, cogéis lo que queráis por si salís de fiesta algún día. Os deseo lo mejor, que os invito a mis redes sociales, Instagram, @casescosta, Facebook, Ganchillo de Carmen Cases, o mi nombre, Carmen Cases, porque como tengo 2 o 3 páginas ahí que al principio las hice, y ya está. Y que si queréis hacer alguna fotito, me la mandéis por Messenger, por privado, yo lo subo a Instagram. Todas las fotos que me van mandando las subo a Instagram, en donde pone agradecimientos. Todas las amigas y amigos que hacen algo y me lo mandan, lo pongo ahí. Y lo comparto con todo el mundo. Así que os mando un besazo muy fuerte y os espero al próximo vídeo. No sé si podré hacer este viernes el del bebé y si no, pues a la semana que viene. Un besazo fuerte, chao.